Muy bien. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El versículo 25 al 27. Los que ya saben de este pasaje dirán, pero ¿qué tiene que ver la iglesia con el tema del matrimonio ahora? Porque el tema que quiero compartir es la iglesia que permanece. La iglesia que permanece. Ese es el tema que quiero traerlo como enseñanza esta noche. La iglesia que permanece. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice así que, 25. Maridos, desde el 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, estamos atravesando tiempos difíciles, inesperados. Todo es nuevo. La economía tambalea. Si hay una nueva orden de confinamiento en España, la economía española no soportaría. La educación tambalea. Desde marzo los chicos no han vuelto a las aulas. La educación por internet es insuficiente, no avanza. Pero lo que no debe tambalear es la iglesia. Y debemos estar muy despiertos y entender que en todo este panorama lo espiritual no descansa. Llamémosle un universo paralelo, como en las películas, ¿no? El enemigo no está ausente de esta acción de la pandemia, sino que por el contrario la aprovecha para que en cualquier situación él haga su sucio trabajo: dividir, robar, hurtar, matar, destruir. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros entendamos el concepto de iglesia que tiene el Señor en su corazón, que tiene Dios en su mente, porque su intención es presentársela a sí mismo a la iglesia. De los pasajes que acabamos de ver en Efesios 5, tenemos que subrayar la intención del Espíritu Santo revelándose a Pablo, la parte de la iglesia. Dejemos a un lado el tema del amor en el matrimonio, porque está en ese contexto. Centrémonos en el ejemplo que pone de la iglesia, ¿no? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Prácticamente el versículo 25 final en adelante es la iglesia, para santificarla, presentársela a sí mismo. Entonces, entendamos bien el concepto iglesia que Dios tiene en su mente, en su corazón. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que Cristo amó? Amados, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. Eso lo hemos enseñado muchas veces. Cuando dice que Cristo amó a la iglesia, es porque te amó a ti y me amó a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella y se entrega, y nos lleva inmediatamente esa entrega, ¿no? A la cruz, a pensar en la cruz, esta entrega, en el sacrificio tremendo que Cristo hizo, y lo hizo porque nos amó. Entregó todo su ser cargando sobre su cuerpo santo todos nuestros pecados. No solamente nuestros pecados,
las maldiciones, las enfermedades, y aún dice la Biblia el viejo hombre, que es nuestra vieja naturaleza pecaminosa, la cual llevó sobre su cuerpo y la clavó en la cruz. No solo quitó los pecados que teníamos e hizo expiación, purificación de los pecados con su muerte, sino que nos crucificó. Esa vieja vida que teníamos nosotros, la crucificó en su sacrificio para que nosotros ya no seamos más esclavos del pecado. ¿Para qué hizo el Señor este sacrificio? Y es interesante que no dice para salvarnos, sino dice para santificarla. ¿A quién? A la iglesia. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El sacrificio de Cristo fue necesario para quitar el pecado, la rebeldía, el egoísmo, el orgullo, crucificar el viejo hombre, ¿no? Y que resucite por medio del poder del Espíritu Santo y que por medio de la palabra seamos purificados. Porque un Cristo santo merece una esposa santa. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia es la novia, la esposa del Cordero. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es inevitable pensar en los casamientos cuando leemos estos pasajes. Muchos casamientos se realizan los sábados, tradicionalmente, ¿no? Y se han dado cuenta que siempre que llega el momento de la boda, el novio, me salió un mensaje que está desconectándose. A ver, ahora sí, creo que estamos conectados otra vez. Vale. Espero que todo esté yendo bien. Vale. Si me ayudan y me dicen que está la conexión bien, les agradecería muchísimo. Podéis en el chat ahí del Facebook escribir y decir si estáis viendo y si se está escuchando correctamente. Por favor, porque me apareció un mensaje que hay una interrupción en la conexión. Vale, si puedes poner el aire, gracias. Katy me ayuda también aquí. Vale, gracias. Decíamos que al pensar en estos pasajes, se nos viene el tema de las bodas, ¿no? Y siempre que llega el momento de la boda, el novio está esperando que suene la música, ¿no? Con la marcha nupcial, y ahí entonces entra la novia. Blanca, radiante, resplandeciente, ¿no? Y todos, aunque han estado en muchos casamientos, mucha gente ha estado en muchas bodas, todos cuando entra la novia, ¿verdad? Nos quedamos así todo, qué bonita está la novia, ¿no? Y yo realmente no sé cómo hacen las chicas, las señoritas, pero hasta la chica menos agraciada ese día es bellísima, hermosa, parece que se ha transfigurado. La novia está guapísima. ¿Por qué? Porque ese día se bañó, ese día como nunca, ¿no? Fue a la peluquería, está impecable, la ropa tiene todo cuidado, el mínimo detalle. Recuerdo las bodas de mis hijas, de Vanessa y de Belén. Fue tremendo. Yo recuerdo desde temprano en la mañana pensando en el peinado, pensando en el vestido, pensando en los pendientes, en el collar, que el detalle aquí, detalle acá, el perfume, el vestido blanco sin una manchita. Cuidado el vestido, estaba con una funda, hay que sacarlo de la funda con cuidado, ¿no? Y cuidado se acerque un perro, un gato al vestido, porque eran capaces de matarlos para que no se acerquen al vestido, ¿no? La cosmética, el arreglo, todo era reluciente. Pregunto, ¿acaso Cristo merece menos que eso? No,
merece más. Este novio que es Cristo es santo, es puro, es amor, está lleno de gloria, hermosura. No hay nadie más bello, más hermoso que Él. Porque su corazón, su carácter, su espíritu es tan puro, tan radiante. Por todas partes tiene un esplendor especial. Y Él dice que se comprometió a presentarse a sí mismo una iglesia, ¿cómo? Gloriosa. Él es el que la baña, la limpia, la atabilla, plancha la ropa. No quiere que haya una sola arruga. No quiere que tenga una sola manchita. La quiere ver hermosa. Él la hermosea, la llena de joyas, la peina, la hace hermosa, la hace blanca, radiante, gloriosa. ¿Por qué? Porque se la va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Amén. Queridos, tengo una buena noticia. Esa novia es la iglesia. No son las paredes de un edificio. La iglesia eres tú y yo. Nos amó a nosotros. Se comprometió a santificarnos hasta hacernos una iglesia gloriosa. Tú y yo seremos gloriosos por Cristo. ¿Cómo lo va a hacer? El sacrificio ya lo hizo. Y ahora nos dejó algo muy poderoso, que es el agua de la palabra, que es la que nos lava, nos santifica, nos limpia por su Espíritu. No solamente nos dejó la Biblia, nos dejó el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, pero os dejo con vosotros al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que trabaje en nosotros hermosearnos con la palabra y que podamos ir poco a poco transformando lo feo, lo horrendo, lo horrible de nosotros, lo sucio de nosotros, en lo blanco, en lo hermoso, en lo limpio, en lo bello que Él quiere. Porque Él quiere una iglesia gloriosa para Él. Amén. En estos días de pandemia, aquí en Murcia, en España, el temor ha llenado la sociedad. Y entendiendo que somos nosotros, la iglesia, y solamente recibiendo esto que voy a comunicar ahora, podremos tener una permanencia en este proceso. El proceso de la santificación, de la purificación, no se va a cortar. Porque Dios quiere esa iglesia pura, santa, hermosa, bella. Él quiere lavarte, Él quiere glorificarse en ti. No se va a cortar. Escúchame bien, no se va a cortar. Escuchando lo que voy a decir ahora. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia y nosotros tenemos que caminar en función de la iglesia que Dios quiere. De la iglesia que está en el corazón de Dios, no de la iglesia como yo me imagino. Si en la boda de mis hijas, de Belén o de Vanessa, yo hubiera intervenido para decir, no, Belén, esos pendientes no me gustan, ese vestido por acá, me decían, papá, fuera de aquí. Que estén solo las chicas, mi madre, mi cuñada, Katia, la esposa de Juan, una amiga, una hermana de la iglesia, porque saben cómo hacerlo. El Espíritu Santo sabe cómo hermosear la iglesia. La palabra está diseñada para hermosear la iglesia. No es a mi manera, no es a la manera del ser humano como se perfecciona la iglesia, porque la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Dios. Por eso quiero señalar 5 características de esta iglesia ataviada, gloriosa para el Señor. Primero, la santidad. No hay blancura, esplendor, belleza cuando hay pecado. Cuando hay pecado, lo hermoso se va. La santidad es la primera característica de esta iglesia gloriosa. A fin de presentarse a sí mismo, dice, una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué santidad? ¿Qué es ser santo? Dios es santo. Cristo es santo. Si Él quiere una iglesia, una esposa a su nivel. El Nuevo Testamento 60 veces llama a los hijos de Dios santos.
Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú no naciste para pecar. Escúcheme, tú no naciste para pecar, sino para ser santo. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. La voluntad de Dios no es que vivas una vida miserable, desgraciada, con pecado, con problemas, con suciedad, con inmundicias. Dios tiene un plan para tu vida y ese plan tiene desde antes de haber creado el cielo, la tierra. Pensó en ti, en mí, nos escogió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos sus hijos, pero santos y sin mancha. Queridos, el pecado arruina, mancha. El pecado viene para destruir. Cristo vino para darnos vida. Santo significa separado, apartado del pecado, consagrado a Dios. La santidad tiene dos caras, dos lados de una misma moneda. Separados del pecado, de todo pecado, limpiado, purificado por la sangre de Cristo, santificados por la palabra, consagrados a Dios. Ser santos es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que yo quiero, sino a lo que Él quiere. De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, nos santifica por la palabra. Ser santo, por ejemplo, es ser como Jesús. Amar al prójimo, ayudar al necesitado, el primero en entregarse, en darse. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que servir? ¿Dónde hago? ¿Qué hago? Ser santo significa no decir mentiras, ni malas palabras, no ofender, no insultar. Ser santo significa no robar, hurtar. Hurtar quiere decir sacarle a otro algo sin que se dé cuenta. Si trabajas en una oficina, no te lleves de la oficina a tu casa ni siquiera un folio. Pero es un folio, no pasa nada. Se empieza por un folio. Después te llevas 10, después te llevas otra cosa pequeña y haces una costumbre de eso. No te lleves ninguna herramienta del taller. El santo no roba ni hurta. Tampoco hurta los diezmos ni la ofrenda. Si vas al mercado y pagas con un billete chico y te dan de cambio un billete más grande del que has dado, el santo da cuenta y devuelve. El religioso no. Dice, gloria a Dios, Dios me bendijo. Ser santo significa no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio ni antes del matrimonio. Ser santo es no pagar coimas, soborno, no buscar a través de la injusticia algún camino, no hablar mal del ausente, no faltar respeto a los padres, no guardar rencor, no ser avaro, sino generoso. ¿Qué les estoy diciendo ahora y repitiendo? La palabra de Dios. Santo es el empleador, el patrón que paga los mejores sueldos que puede. O el obrero o el empleado que trabaja con responsabilidad, con esfuerzo de todo corazón, con puntualidad. Santo es el gobernante que no se corrompe, el legislador o juez que no se vende. Santo es el empresario o profesional que pone su capacidad para promover al desarrollo de los que menos tienen. No es ser perfecto, sino querer alcanzar una plenitud, una madurez. El santo también a veces peca, pero como es santo, apenas peca, toma conciencia, se arrepiente, lo confiesa y se aparta de ese pecado. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar ni remordimiento, es no volver a pecar. Si ofende, pide perdón. Si le ofenden, no guarda rencor, sabe perdonar. Santo es el que ama a su prójimo, se interesa por
busca la forma de ayudar, consuela a los tristes, visita a los enfermos, está preocupado. Santo es aquel que todos los días procura agradar a Dios en todo lo que dice y en todo lo que hace. Él quiere una iglesia santa. Por lo tanto, primer aspecto para que una iglesia en tiempos difíciles y siempre permanezca, la santidad. Número 2, y aquí quiero que ponga mucha atención, por favor, mucha atención. La unidad. Segundo requisito para una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. La unidad. ¿Cuántas novias tiene Cristo? Él no es bígamo, no es polígamo. Él tiene una sola esposa, una sola novia, que es su iglesia. Por eso dice, a fin de presentársela a sí mismo una sola iglesia, no 2, ni 3, ni 4, ni 5, una. La cruz es el signo de la reconciliación. Por eso la cruz tiene 2 palos, uno vertical y otro horizontal. El vertical indica la reconciliación con Dios y el horizontal indica la reconciliación con nuestros hermanos. Parece que hay una desconexión en la señal. Si me volvéis a decir si está bien, por favor, porque me aparece una desconexión. Pero, o puede ser los equipos, pueden ser eso, los equipos de algunas personas que a lo mejor es su internet. Aquí de momento me está saliendo que está bien, pero si me confirmáis, por favor. Bueno, estas son las cosas del directo, ¿verdad? Estamos compartiendo algo tan importante que probablemente el enemigo también puede intervenir, pero oremos en el Espíritu. Y bueno, gracias por decirme si todo está bien. Quiero entonces decir el segundo punto, la segunda requisito para esta iglesia gloriosa y santa. Es la unidad. Decía, ¿cuántas novias tiene Cristo? Una. No es bígamo, no es polígamo. Y la cruz, que es este signo de reconciliación, es vertical y horizontal. Es decir, hay una relación con Dios y con los hermanos. Con los hermanos. Una reconciliación también con mis hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere. Porque Él viene a por una iglesia y lo va a conseguir, lo va a hacer porque Él se propuso. Es voluntad de Dios. Él creó con la palabra de Dios las montañas, los mares, y están ahí. Él hizo las estrellas, el sol, por su palabra, por su voluntad lo declaró y todo fue hecho. Él declaró en su palabra que va a hacer de la iglesia una santa sin mancha ni arruga, y lo va a hacer. Va a ser una iglesia gloriosa. Por eso es importante que tú y yo ahora entendamos la relevancia, la importancia de la unidad. Queridos, Dios se propuso en sí mismo volver a unir todas las cosas bajo una cabeza que es Cristo. Lo que el diablo dividió, el Señor lo va a unir. El diablo separa, Dios une. Por eso en Juan capítulo 17, antes de su sacrificio en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ora al Padre pidiendo que todos sean uno, una piña para que el mundo crea. Escúcheme con atención. Esta pandemia ha traído un corte drástico a la unidad que Dios quiere. El Internet es una ayuda. Durante el confinamiento prácticamente está siendo el único hilo de comunión que tenemos. Pero no olvidemos que el enemigo trabaja espiritualmente y lo espiritual trasciende a lo real, a lo físico. Es ese universo paralelo, ¿no?, que hablábamos. Y esa actuación del enemigo es querer destruir, robar
y matar la unidad de la iglesia, este proceso de embellecimiento que Dios está haciendo contigo y conmigo, quiere frustrarlo, quiere cortarlo, ¿no? Que no tengamos comunión en la fe. Yo he visto algunos hermanos que de por sí estaban flojos, ahora se han aflojado totalmente. Me preocupa, me duele. Como pastor de la iglesia siento dolor en mi corazón y en mi alma, porque por lo menos antes de la pandemia, algunos tenían la costumbre de venir a la reunión y oían la palabra. Algo pasaba en sus vidas, algo así, había la esperanza de que el Señor iba a hacer algo. Y ahora se han aflojado. Por eso es muy importante escuchar lo que voy a decir ahora. Como la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque Dios quiere mantener viva la espiritualidad a través de la comunión, sin dejar el cuidado sanitario reglamentario. Ahora, no estoy hablando de que la unidad física de la reunión es la única unidad. No, y usted me está entendiendo lo que quiero decir. Pero sí quiero dejar en claro que el no verme con los hermanos, el no tener una unidad física visible del ambiente físico real y dejarnos a una conexión online en donde sin disciplina, porque yo me doy cuenta en la conexión online, pues me puedo levantar a la cocina, los niños lloran, suena el teléfono, respondo la llamada caminando hacia el balcón y dejo la enseñanza a un lado. Ahí es donde entra el enemigo, roba lo que Dios quiere hacer, la semilla, la labranza que Dios quiere poner. Por eso y por otras razones de fuerza mayor, es vital vernos, estar en un ambiente físico real como iglesia. No caigamos en la trampa de Satanás de que por el miedo al contagio dejamos este aspecto fundamental del proceso de ser iglesia, la comunión. El efecto del alejamiento puede dañar varias áreas de la vida de la iglesia. La fraternidad, la comunión, la oración, la adoración, el dar el diezmo y la ofrenda es santo, es espiritual. La consolación, la exhortación, la corrección. Desde luego, con todas las medidas sanitarias necesarias, busquemos la unidad. No estoy llamando a la irresponsabilidad o al desacato, no. Por favor, no me malentienda. Estoy convocando a una identificación de persecución a la iglesia. De persecución. La iglesia perseguida no es solo aquella que es amenazada por predicar la palabra. Actualmente estamos siendo amenazados y estamos teniendo las características de iglesia perseguida. ¿Por quién estamos amenazados? Por un sistema. Un sistema que quiere imponer la separación. Por la justificación de la sanidad física, podemos perder la salud, la sanidad espiritual. Yo no estoy convocando a una rebeldía social. Por favor, no se me malentienda. Obedezcamos a las autoridades todas las pautas sanitarias que nos den, siempre y cuando no se vayan en contra de la palabra de Dios. Actuemos como una iglesia perseguida, con prudencia, con cuidado, pero con fe en la palabra de Dios. Espero que me entienda lo que estoy diciendo. Tenemos que tener un cuidado sanitario excesivo como lo estamos teniendo. Por eso cada reunión siempre lo digo, si hay personas contagiadas con el COVID-19, seguro que no es en el local de reunión. ¿Por qué? Porque nuestro local está hiperventilado, muy bien ventilado. Tenemos medidas de seguridad, mascarilla obligatoria, gel hidroalcohólico, la alfombrilla de protección para el calzado, la separación reglamentaria en base al aforo reglamentario. Por eso, en estos días vamos a determinar otras reuniones que daremos
información por el tablón de anuncios, por los medios que tenemos para comunicar a la iglesia. Una reunión sábado, por ejemplo, a las 20 horas 30, que sé yo, o 20 horas, otra reunión el domingo, para que haya menos aforo de personas y haya más control sanitario. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Estamos siguiendo las pautas que el Estado nos pide, pero sin dejar caernos en la trampa del diablo. Tengo miedo, no me congrego, no voy a la iglesia. ¿Qué es lo que hemos dicho? Y muchos predicadores están diciendo ahora. Tengo miedo de contagiarme, pero sí voy al supermercado, voy al trabajo, tomo un taxi, voy al autobús, subo en avión, voy a la reunión de cumpleaños, voy a la reunión de baby shower, pero a la iglesia no voy. ¿Qué pasa con el proceso de la iglesia gloriosa? No caigamos en ese error. No caigamos en esa trampa que el enemigo está poniendo. Tengo una buena noticia, hermanos. El Señor va a hacer de nosotros una iglesia gloriosa. Él va a unir a su iglesia en cada pueblo, en cada ciudad, en Murcia, en España, para que todos podamos ser uno en este mundo y venga un avivamiento donde millones de millones se van a convertir al Señor. Porque el Señor dijo que sean uno para que el mundo crea. Y vamos a ser uno con Cristo en esa oración. Y el Padre va a responder. Amén. Aleluya. Número 3. Como su nombre lo indica, la iglesia gloriosa es aquella que se manifiesta en el mundo como gloria de Cristo. ¿Qué es gloria? Dios es invisible, es espíritu, no lo vemos. Pero dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Miramos en la noche oscura, sin nubes, cuántas estrellas. Ahora en verano, por ejemplo, qué precioso es ver el cielo de Murcia, la noche estrellado. Nos admiramos. ¿Qué estamos viendo? La gloria de Dios. No lo vemos, pero vemos una manifestación de Dios, del carácter de Dios. La creación nos muestra una forma abundante que Dios es grande, es poderoso, que tiene una capacidad extraordinaria. Al ver las flores tan hermosas, ¿quién las hizo? Dios. Toda la creación manifiesta la gloria de Dios. El mar, el atardecer, el amanecer. ¡Qué capacidad tiene Dios! Tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver esta gloria en cada detalle. ¿Quién no ha comido un huevo? ¿Qué tiene el huevo? Tiene clara, tiene yema, y si no le pones sal no tiene gusto. Pero fíjate, una tonta gallina se sienta 21 días sobre un huevo y en 21 días esa clara y esa yema se transforma en una cantidad de huesitos, cada uno con su exacta forma y tamaño y ubicado en su lugar y unido a otro por ligamentos. Y esos huesitos en 21 días se cubren de una carne blanquita. Dentro de esa carne hay nervios que están conectados a un ordenador pequeñito que se llama cerebro. Dentro de esa carne hay arterias, hay venas conectadas, una bombita que se llama corazón. Y ese pollito tiene un aparato digestivo, un aparato respiratorio, sistema sanguíneo circulatorio, sistema nervioso, aparato reproductor. Tiene piel sobre la carne, tiene plumas, tiene ojos, tiene pico, tiene patas. Y a los 21 días, cuando se rompe el cascarón y nace, hasta dice pío, pío. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué ves? Algunos dicen un pollito. No. ¿Qué ves? Yo veo otra cosa. Yo veo la gloria de Dios. ¡Qué capacidad! ¿No fue la gallina? La gallina ni metió el pico. Habría arruinado la gallina la forma de Dios. Así, gloria significa que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles. A eso la Biblia le llama gloria. Queridos, Dios es espíritu. Y Él dijo y fue hecho. El verbo que significa palabra es invisible.
Pero la Biblia dice que el Verbo, que era en el principio con Dios y era Dios, se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El invisible se hizo visible en Jesús. Y Juan dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y los discípulos quedaron maravillados. Cuando uno ve las estrellas y ve la gloria de Dios, siempre se nos escapa una palabra: gloria a Dios. Amén. Cuando ves una flor hermosa, gloria a Dios. Cuando ves un mar extenso en las playas, gloria a Dios. Cuando ves a un enfermo levantarse, gloria a Dios. El Dios invisible que no lo vemos, vemos su obrar, y eso se llama gloria. Y cuando uno ve la gloria de Dios, dice gloria a Dios. Jesús dijo: si creyeres, verás la gloria de Dios. Ahora bien, la máxima expresión de la gloria de Dios, queridos, no es la naturaleza, pollito, las flores. Eso manifiesta una forma parcial. Las estrellas, la máxima expresión de la gloria de Dios. Jesús, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero al hacerse carne, Dios fue manifestado en carne en Cristo y se volvió totalmente visible. Por eso dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora mire lo que dice Jesús acerca de la gloria. Dice que me has dado a mí, dice Jesús, la gloria para que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. La Biblia dice que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Cuánto? Toda la plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? Totalidad. Todo lo que el Padre es está en el Hijo. La gloria del Padre está en el Hijo. Y el Hijo lo manifestó. Y dice el Hijo: la gloria que me diste les he dado. ¿A quién? A nosotros. Aquí en Efesios dice que Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado y sepamos cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. ¿Dónde? En los santos. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? A mis nietos les digo que Jesús está aquí. A Matías, que está más grandecito, le digo: ¿dónde está Jesús, Matías? ¿Dónde está? Y él dice: aquí. El Hijo de Dios está aquí. Habitado por la plenitud del Padre, está en nosotros. ¿Para qué? Para que se manifieste, no para que esté escondido. La gloria se manifiesta, la gloria se deja ver, la gloria se hace visible. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la iglesia gloriosa? Queridos, es la iglesia que manifiesta en sus miembros el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, el amor de Cristo, las virtudes de Cristo, la paciencia de Cristo. Está dentro tuyo, pero no para que lo tengas escondido. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo. Cristo ahora actúa en mí. Él está en mí, se manifiesta a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde? En casa. La esposa, el marido, tiene que ver la gloria de Cristo, el carácter de Cristo. La paciencia, la mansedumbre, el amor, la humildad, el servicio. Maridos, tiene que ver en la esposa la gloria de Cristo. Esposa tiene que ver en su marido creyente la gloria de Cristo. En el respeto, en la bondad, en la alegría. Cristo se tiene que manifestar en tus hijos. Ellos tienen que ver la gloria de Cristo en ti. Y tú, hijo, si eres cristiano, tus padres tienen que ver en ti el carácter de Cristo.
A veces me preocupa cuando bautizo adolescentes o menores de edad. Me preocupa. Bueno, en realidad, cualquier persona bautizado puede ser fiel o alejarse del Señor. Pero me preocupa cuando alguien de 13, 14, 15, 16 se bautiza. Porque hay mucha presión social y su propia naturaleza de edad. Pero si tú eres un adolescente que te has bautizado, tienes que reflejar la gloria de Cristo para que tus padres se sientan honrados al ver la gloria de Dios en tu vida. Ya no vivo yo. Queridos, en tu lugar de trabajo, Dios te puso ahí para manifestar al mundo ¿qué? La gloria de Cristo, el carácter de Cristo, la amabilidad, la mansedumbre, la santidad. Donde vayas, hagas lo que hagas, el Señor quiere manifestarse. Cristo ya no está en la tierra físicamente, con su cuerpo glorificado. Él fue a la diestra del Padre, pero espiritualmente está en nosotros. ¿Quién va a manifestar en el mundo humano la gloria de Dios? Dios ya lo hace a través de la naturaleza, pero los seres humanos necesitan ver en seres humanos la gloria de Dios. Y ahí está la iglesia. Una iglesia gloriosa, una iglesia que manifiesta todos los días en el mundo esta gloria de Jesús. Número 4. La iglesia es aquella que vive en el poder de la resurrección. Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo estábamos así, muertos. Íbamos conforme a la corriente de este mundo. Por naturaleza éramos hijos de ira como los demás, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando muertos, nos dio vida en Cristo Jesús y nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. El mismo poder que resucitó a Jesús es el que opera en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloriosa iglesia es la que vive el poder de la resurrección. ¿Qué significa poder de la resurrección? Que tenemos la victoria sobre el pecado, sobre las maldiciones, sobre Satanás, sobre los demonios, porque fueron vencidos en la cruz, en la muerte y resurrección de Cristo. Significa que ahora somos llenos del Espíritu Santo, llenos de ese poder. Tenemos fe, tenemos autoridad sobre la carne, sobre los demonios. Tenemos autoridad sobre la tentación, porque el poderoso está en ti, está en mí. Y en el poder de la resurrección tenemos autoridad sobre las enfermedades, los dolores. Tenemos que creer por fe que podemos poner manos y sanar enfermos. ¿No dice eso la palabra? Echar fuera demonios, traer paz a una casa, si hay discusiones, si hay peleas, poner paz donde hay discordia. Tenemos el poder de la resurrección. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de la enfermedad y hasta de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la iglesia gloriosa que tiene el poder de la resurrección. Vivimos en otro plano, porque dice que nos sentó en lugares celestiales. Hay dos realidades, este universo paralelo que les he comentado, ¿no? La física y la espiritual. Yo con mi cuerpo estoy aquí ahora. Estoy sujeto al tiempo, al espacio. Pero yo tengo un espíritu que resucitó con Cristo. Y el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Cristo y yo, Cristo y tú somos uno. Donde estoy yo está Él, donde está Él está el espíritu de Él conmigo. Porque somos uno, inseparablemente uno. ¿Y dónde está Cristo? Sentado en lugares celestiales. ¿Qué hizo conmigo? Me sentó con Él. ¿Qué hizo contigo? Te sentó con Él. Físicamente estoy aquí, tú estás ahí. Pero espiritualmente, ¿dónde estamos tú y yo? En los lugares celestiales. ¡Aleluya! Dios nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es importante que cuando veamos la palabra, le creamos. Ese es un secreto, ¿no? Leer y creer. Leo y creo, leo y creo.
Si dice que nos resucitó, ¿qué tengo que hacer? ¿Creer? Si dice que nos sentó en lugares celestiales, ¿qué tengo que hacer? Decir amén. Me sentó en lugares celestiales. Leo y creo. Entonces en espíritu vivo en la dimensión, en ese universo celestial. No vivamos arrastrando los pies. Saltemos, cantemos, gocémonos en el Señor, que levantó de los muertos, nos resucitó, nos llevó a los lugares celestiales. Vive el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Él nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Número 5. Una iglesia gloriosa es aquella que vive entregada a la misión. Toda esta gloria, todo este poder, toda esta santidad, esta unidad, nunca debemos perder la perspectiva que es para manifestarla al mundo, para entregar el nombre de Dios, la santidad de Dios, la gloria y el poder de Dios. Por eso la iglesia gloriosa no es la que está centrada en sí misma, ensimismada. Nos regocijamos aquí en el mundo, nos gozamos de los regalos espirituales, pero el mundo está perdido. Hay muchos muertos afuera espiritual, en las calles, en los hogares. Jesús nos dejó aquí físicamente para que con esa gloria y poder celestial seamos instrumento de compartir, de salvación para tanta gente que necesita. El que tiene a Cristo llenando su corazón siente lo que siente Cristo. El que tiene el Espíritu de Cristo siente amor por los perdidos y está dispuesto a amar a la iglesia y entregar las verdades, la gracia, el poder de la resurrección, el amor al mundo. No hay paz si no comparto de Cristo a otros. Por eso necesitamos creer en una iglesia potencial. ¿Qué es la iglesia potencial? Dice aquí que Jesús amó a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Cuando Cristo dice esto, había un puñado de gente. Amó a la iglesia que Él vio en el futuro. Iglesia que no había, no existía. La iglesia que sería. Amó aún sin existir. Te amó a ti y a mí sin existir y se entregó por ti y por mí. Hay una iglesia potencial. Es decir, aquellos que todavía no son, pero serán hijos de Dios. No todos los que se reúnen en los cultos son hijos de Dios, sino aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, que han reconocido a Jesucristo como Señor de sus vidas. Por lo tanto, hay un grupo de hijos, hay un porcentaje de personas, pero hay una iglesia potencial mucho más grande en la ciudad de Murcia, porque en Cristo murió. Hay iglesia potencial en España y en todo el mundo. Dios quiere una iglesia gloriosa, y la iglesia gloriosa es aquella que ha roto el círculo del egoísmo eclesiástico, de dar vueltas sobre sí mismo, y sale al lugar de trabajo, a la familia, a las plazas, a los bares, a las calles, entra en los hospitales, va a la cárcel, va a un pueblo, va a otro pueblo, entregada a la misión. Esa es la iglesia gloriosa. Para eso nos dio el poder. Por eso nos dio la gloria, nos hizo uno en Cristo para que el mundo crea. Dios no pierde nunca la perspectiva. Él nos dejó en el mundo con una misión. ¿Cómo está tu vida? ¿Está llena de la gloria y del poder de Dios? Escúchame, no tienes idea del poder que hay dentro de ti, de la gloria que hay dentro de ti, porque dentro tuyo habita Cristo. Pero si lo tienes ahí encerrado en tu interior, no lo vas a conocer. Déjalo. Como hay una canción antigua que dice: baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas, saca a Dios de los cuadros y del templo donde lo encerraste hace mucho tiempo, déjalo libre en las calles y en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto, y si piensas que Él está muerto, equivocado estás. La iglesia consagrada a la misión no solo evangeliza de repente,
cuando tiene ánimo. Es una iglesia permanentemente 365 días del año pensando: voy a compartir, voy a hablar, voy a dar de Cristo, voy a llevar la gloria de Dios con mi conducta, con mi hábito y con la palabra, con el evangelio. La iglesia no es aquella que vive solo de un show, de Lara, Lara, aplaudir, aplaudir. Está bien cantar, está lindo adorar, pero no podemos estancarnos en una actividad litúrgica solamente. Necesitamos reunirnos. ¿Para qué? Para sentir el aprecio, el cariño, el amor, el poder de Cristo y proyectar esa gloria a los perdidos. Gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en el Centro Cristiano de Murcia, por la revelación del Evangelio del Reino. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque Él va a hacer de nuestra comunidad una iglesia estandarte de luz por el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Oremos, hermanos. Hay tiempos difíciles ahora en Murcia. Hay iglesias, congregaciones que han cerrado las reuniones por temor al contagio. Volver al internet, volver al online, no abastece, no es suficiente, no es la voluntad de Dios. Dios quiere una iglesia fortalecida, unida en amor, en coyunturas. Oremos por esta palabra. Señor, hemos oído tu palabra. La Escritura ha sido proclamada. Tu Espíritu nos ha hablado para entender claramente que tú nos estás hermoseando, limpiando, embelleciendo, maquillando, preparando tu iglesia para presentártela a ti mismo, gloriosa, santa, sin mancha ni arruga. Señor, danos fuerzas para que en medio de la pandemia no perdamos esta gracia de ser hermoseados por ti. A través de mis hermanos, del contacto visual, del cariño, del afecto, de la enseñanza, de la exhortación, de la corrección, de la oración, los unos por los otros. Estamos unidos ahora virtualmente, pero Padre, te pido en el nombre de Jesús que mantengamos la fortaleza, el deseo y el anhelo de corazón de también reunirnos físicamente, cumpliendo todas las medidas y sabiendo que tú nos proteges y nos guardas. Señor, creemos, Padre, que tu voluntad es tener en Murcia una iglesia santa, gloriosa, sin mancha ni arruga. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Y oro por mis hermanos y hermanas que están viendo esta enseñanza, este video, Señor, donde quiera que estén, que tu Espíritu toque con la palabra, a fin de que, Señor, el poder de la resurrección traiga vida y vida en abundancia, conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados, estemos atentos, por favor. Vamos a tener posiblemente reunión sábados por la noche, domingo, a fin de que el aforo sea más controlable, más pequeño, y cumplir todas las medidas de protección sanitarias que el Estado nos pide. La mascarilla, el gel, distanciamiento de 1,5 metros, 2 metros. Los grupos de convivencia estable, no estemos muy confiados porque algunos salen a trabajar, algunos salen a las calles, pero si mantenemos los protocolos de seguridad, no hay problema. El Señor está con nosotros y eso para nosotros es suficiente. Gracias, queridos. Nos vemos próximamente entonces. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Adiós.